bebo de ti. Y bebo de ti solo con mis ojos. Y tomo sorbo a sorbo, mirada a mirada, algo de tu inocente belleza, de tu delicada ternura. Secretamente, tímidamente, y sé que tú lo sabes, bebo lentamente, me sacio de esa portentosa fuente que es tu mirada, tan profunda que me pierdo, tan oscura que me hace temer. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos las Letras. Hoy, Sergio Fuentes Parragués está con nosotros. Hola, Sergio. Sí. Sí. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, contento. ¿Sí? ¿Cómo te sientes hoy? Muy cómodo. ¿Sí? Sí, feliz de esta invitación de sorpresiva. Sorpresiva. Bueno, así es la vida. Sí, pero Así es la vida, sorpresiva. sí, pero muy contento de estar. ¿Sí? Sí, de estar Maravilloso. conversando contigo. Maravilloso. Bueno, Sergio es escritor, poeta también, ¿ya? Vamos a conocer un poquito de su biografía y obviamente vamos a conversar con él. Bueno, Sergio Fuentes Parragués, Santiago de Chile, 1977. Licenciado en Filología Griega y Latina. Y en el ámbito literario, que hoy vamos a hablar mucho de eso, has cultivado el género de la poesía y el cuento. El cuento también. Has comenzado recientemente a publicar sus relatos, que ya van 4 a la fecha, tanto en antologías internacionales como chilenas. Mira, Sergio, ¿y por qué? Me cabe la duda cuando leo eso. ¿Qué es lo primero que pienso? ¿Por qué recientemente y no antes? ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora? Yo creo que es algo que se dio recientemente. Me gusta escribir desde la adolescencia que lo hago. Uh-huh. Pero sí, efectivamente nunca había intentado publicar nada. No lo había ni siquiera imaginado, la verdad, en un momento. Y cuando se dio fue el 2024, un llamado para una convocatoria de relatos, de cuentos, y sobre amores tóxicos. Y tenía un relato acerca de una relación tormentosa y lo desempolvé, lo mandé y este relato quedó seleccionado y terminó siendo después destacado en la contraportada. Hecho que fue muy sorpresivo, pero que también fue un envión para poder ver si otros relatos que tenía guardados podían funcionar. Y se dieron que a la fecha ya van 4 relatos publicados en 5 antologías distintas, porque hay uno que efectivamente tramposamente se repite en 2 antologías de 2 editoriales distintas. Ah, ya, diferente. Ya. Sí. Una trampita. Que se dio sin querer porque lo mandé a un lugar, me respondieron tarde y después me encontré con otro en donde podía tener cabida, me lo aceptaron rápidamente y esta gente resolvió más pronto que la otra. Pero cuando me di cuenta del error, inmediatamente escribí y comenté y me dijeron que no había ningún problema, que podía estar en 2 lugares al mismo tiempo con el mismo relato. O sea. Bueno, llegar a más público, pues, esa es la idea. Sí. No está mal. Bueno, Sí. Las antologías, mira, aquí tengo los títulos para que los conozcan. Pasiones peligrosas, del 2024. Vidas que inspiran, nuevas narrativas del drama latinoamericano, volumen 1, que esto es del 2024 también. Grietas de la conciencia 2, 2025. Y tenemos acá Nuevas voces de la literatura chilena, 2025 también. Y por último, Cuento emergente latinoamericano, volumen 2 del 2025. O sea, todo muy frenético, 2024. Sí, fue todo muy 25. rápido, con distintos relatos en todos, como te digo, a excepción de uno que se repite 2 veces. Mira, si no me lo dices no me doy cuenta, porque aquí no aparece. Ya, pero muy, muy rápido, ahí se dio la... Entonces, Sí. estas convocatorias fueron como el llamado a que tú dijeras, ya, sí, esto está para que sea publicado y lo conozca el público. La verdad es que el primer impulso de todo fue la primera llamada, la primera convocatoria, y luego empezar a probar si funcionaban los demás, y como
tuve buena recepción, Ya. me di cuenta, y por eso también dejé de participar en antologías, porque me di cuenta que mejor publicar mi propio material en mi propia antología. En solitario. Claro. Y así que dejé de participar en estas convocatorias porque aspiro efectivamente en algún momento poder hacer mi propia compilación de cuentos y publicarlo. Ah, perfecto, maravilloso, maravilloso. Ya, entonces esto fue el llamado, como te decía. Y también estuve viendo por ahí que tú has publicado en columnas. Sí, he ¿Una columna publicado algunas columnas publicaste? de opinión, efectivamente, ¿Ya? en el Desconcierto, y tratando siempre de mezclar lo clásico por mi formación filológica, ¿verdad? filológica. Por mi formación académica, tratar de traer lo clásico al presente. Entonces, cuando hay un hecho político o un hecho que me permite hablar del pasado y del presente, he aprovechado la instancia, he enviado las columnas y han sido bien recepcionadas, así que Del también Desconcierto, periódico digital. digital. Sí. Exacto. Ya, ¿y ahí de qué escribías? ¿Sobre qué? La primera fue acerca de Solón, frente al primer llamado, a la primera propuesta de constitución que hicieron, ¿verdad? Lo recuerdo. Sí, Lo recordamos. sí, y ahí tratando de aportar y tratando también de graficar que los hechos a veces se repiten en la historia. Hablé de la figura de Solón del siglo VI antes de Cristo y Ya. en ese entonces hablé efectivamente Solón, fue uno de los primeros personajes en poner las bases de lo que es lo que va a ser después la democracia ateniense. Entonces, ahí hubo un conflicto en el siglo VI antes de Cristo que fue muy, muy parecido a este que hubo en el 2019 en el estallido social, en donde surgió esta idea de hacer una nueva constitución. Y ahí, claro, hablé del periodo del pasado, mirado desde el presente, Desde el presente. con la intención de llamar a la gente a apoyar esa propuesta, que finalmente ya sabemos en lo que resulta. Bueno, ¿para qué voy a hablar de eso? Pero sí, qué interesante. Uy, a propósito de la filología, ¿podrías explicarle un poquito a la gente que no conoce el término? Que lo puede confundir con la filosofía, que lo hablamos Que también. son términos, claro, muy similares por filos, ¿verdad? Filología, puntualmente, es un término que podríamos dividirlo en dos: filos, ¿verdad? De que es amor, ¿cierto? Pasión, y logos, que es estudio, palabras. Entonces, en términos simples, podríamos decir que la filología es el amor por las palabras o por el estudio, ¿verdad? Bonito. Y la filología clásica, en este caso, que es la que yo estudié, se relaciona con la cultura grecorromana, ¿verdad? Entonces, y poder interpretar a partir de la literatura, de cualquier documento escrito, ¿verdad? Que exista, poder conocer un poco de la vida y el entorno, ¿verdad? De aquellos tiempos. Eso es básicamente la filología clásica, y en mi caso, claro, el estudio de Platón, el estudio de los filósofos, de los trágicos, de la lírica arcaica, ¿verdad? Son los temas que me gustan y me apasionan, claro, efectivamente. Y te mueven. Y que, bueno, tus letras deben tener mucho de aquello. Sí, hay mucho, sí, efectivamente, hay mucho influenciado de nombrar a las deidades o hablar de tópicos literarios clásicos, asociados con el erotismo, sobre todo, esta cosa, y también con estos conceptos del carpe diem, del memento mori, ¿verdad? Y ese tipo de tempus fugis y todo. Interesante, eso se da para otro capítulo, el memento mori. Podríamos decir muchas cosas de aquello y del erotismo, ni hablar. Podríamos hablar mucho de aquello. Sí. Oye, Sergio, tú, muchas letras, pero ¿qué te consideras tú? ¿Poeta? ¿Escritor? ¿Te acomodan estos letreros que le digo yo? ¿Te acomodan o...? La verdad, las cosas que escribir, uno puede escribir de muchas cosas, puede ser efectivamente a través de la rima, en poesía, ¿verdad? O verso libre, pero también a mí me gusta mucho el género de cuento, me gusta ese relato corto, breve, que te deja, que te impacta o que te genera algo, o un buen sabor, pero de manera breve y que se puede leer muy rápido, además, que no necesita ser una novela
sin decir que también es bueno eso, pero me gusta el relato corto, uno que puede leer en poco tiempo y eso, y ver lo que genera. Y además, bueno, en ese género hay autores que son maravillosos. Bueno, tenemos de todo, pero en el caso tuyo, el cuento que tú haces, ¿de qué habla? ¿A qué le escribes? Mis relatos, básicamente, siempre los que he publicado a la fecha, la verdad, son bastante lúgubres, se puede decir, porque uno habla de una relación tormentosa que se llama Escrito con Sangre, ¿verdad? En donde hay ahí una muerte. En otro hablo de suicidio. En otro relato hablo de locura y cómo puedes llegar a través de la manía, ¿verdad? O una enfermedad, llegar al manicomio, ¿verdad? O a que te encierren. Entonces sí, yo puedo decir que mis personajes, por lo menos en estos relatos, son bien trágicos también desde esa perspectiva. Sí, eso leía también sobre las características de tus personajes. ¿Tienen algo personal estos? La verdad, ¿Estos seres? La verdad, las cosas que, por ejemplo, cuando quise hablar o sea, cuando el cuento que habla de la depresión y el suicidio, lo hice porque en realidad era un fenómeno que yo veía rondando y que nadie hablaba mucho acerca de depresión, ¿verdad? Hoy día la depresión o las enfermedades mentales en general están como bien en boga, pero o se hablan de ellas y intentan ayudar, pero en algún momento cuando esto recién partía era como, yo conocí mucha gente depresiva o que estaba ahí con problemas, pero que ni siquiera ellos podían definir lo que les pasaba. Entonces ahí me surgió la idea de escribir eso. Y los otros relatos, ¿verdad?, van surgiendo solos en realidad, porque a veces también uno tiene escritos sueltos por acá y empiezas a ver y se te ocurre que a lo mejor puede hacer match, ¿verdad?, a unirlo. Exacto. Y generar un relato. Y puede ser que a lo mejor uno sea un poco depresivo también y tiene material, desde ese tipo. Pero en las letras, siempre hay algo de uno en las letras. Oye, se me ocurre hacer un ejercicio en este momento, súper visceral. Al ver, bueno, aquí están los libros de Sergio. Aquí están las antologías. Sí, hay 2 antologías. Y el libro del centro es el libro en el cual estoy promocionando ahora en este momento, que se llama Bandeja de Entrada. Bandeja de Entrada, que lo tengo aquí también. Sí, que es una publicación efectivamente en donde participo, es un libro propio, ¿verdad? A diferencia de los demás, que es colectivo. Acá es mi primera propuesta poética y se llama Bandeja de Entrada, porque su temática habla de las interacciones modernas, de cómo las parejas se relacionan, se conocen y las relaciones se mantienen, ¿verdad?, a través de la interacción del celular y las redes sociales. Interesante eso. Así, y en él, claro, y es un epistolario virtual, porque efectivamente son mensajes de texto, de correos, publicaciones en muro de Facebook, ficticios todos, que el hablante poético le envía a su musa, y esta musa a su vez le responde de manera muy breve, con emoticones, con corazones, ¿verdad?, y con sentencias al estilo del lenguaje chat, se puede decir, del lenguaje moderno. Y esto que va generando una interacción, ¿verdad? Entonces, eso. Y mi intención efectivamente es también hablar de este tipo de relaciones actuales y al mismo tiempo fusionar lo clásico con lo moderno. O sea, porque tiene mucho también de la tradición grecorromana bueno, erótica. La portada. De hecho, la portada es Afrodita mirando su celular, sacándose una selfie. Afrodita, que como te lo mencioné antes, o sea, Afrodita hoy en día seguramente tendría muchos seguidores. Y haría un buen uso de sus redes sociales y tendría más de alguna red social. Tendría TikTok, tendría OnlyFans y todo ese tipo de cosas. Hay que aprovechar el recurso, ojo, hay que aprovechar el recurso. Sin duda lo tendría. Mira, cuando comenzamos el programa, yo comencé con leyendo Bebo de ti. Claro. ¿Cierto? Bebo de ti, me da la impresión de que, bueno, está en bandeja de entrada. Bebo de ti solo con mis ojos. ¿Sí? Y ahí hay una mirada platónica, esta idea de que el amor, ¿verdad?, entra por los ojos. Y uno logra reconocer el alma de las personas a través de esa lectura visual, ¿verdad?, de observar la mirada. Exacto. Bebo de ti solo con mis ojos. Sí. Y tomo sorbo a sorbo, mirada a mirada, algo de tu inocente belleza, de tu delicada ternura. Sí. Igual hay mucha sutileza para los tiempos actuales. Bueno, hace falta un poquito de ternura, veo aquí yo. Sí. Secretamente, tímidamente, y sé que tú lo sabes. Ya, eso está bueno. Veo lentamente y me sacio de esa ostentosa fuente que es tu mirada, tan profunda que me pierdo, tan oscura que me hace temer.
Eso fue lo que compartimos. Exacto. Bueno, y así hay muchas otras cosas muy Sí. curiosas. Y esa es la lectura del hablante poético y al final Exacto. va con una respuesta. Eso quería comentar, que está la respuesta de la De la musa. musa, claro. De la musa, que aquí lo dejó en visto, parece. Mensaje leído. Oh, Sí. ¿a quién no le ha pasado? Pero hay varios acá en donde está Sí, todos la tienen una mensaje respuesta a la leído. musa. Hay algunos que hay incluso bloqueados también. El poeta es bloqueado. También bloquean a los poetas. Sí. También son bloqueados. Somos bloqueados. Escribiendo respuesta. Yo también deseo verte. Sí. Está muy bueno. Ya lo saben, bandeja de entrada. Bandeja de Es entrada, lo más sí. reciente, Sergio Sí. Fuentes Parragués. Sí. También, Disponible en mi perfil, por supuesto, también. por supuesto, eso vamos a hablar después de todo un bloque de eso. Perfecto. Tenemos todo un bloque dedicado a de qué manera podemos conseguir Súper. bandeja de entrada, por supuesto. Y volviendo a tu biografía, que yo leí bastante tu biografía, tengo que decirlo. Cuéntanos un poco, ¿cómo haces tú para que esta pieza, como el rompecabezas, que es la filología griega y latina, encaje con las letras? ¿De qué manera tú haces que esta pieza encaje? Bueno, sirviéndome de la tradición, robándole a los griegos, robándole a los romanos, Pidiéndole prestado. pidiéndole prestado, Sin aviso. o llamémosle inspiración. No, sí. Da para harto la Inspirándome inspiración. en esa tradición. Bueno, la verdad las cosas que como te decía, aquí hay mucho eso de vivir el momento, que habla del carpe diem, ¿cierto? Habla de vivir el presente y no pensar en el mañana. Está esta idea también de la imagen lozana, que los griegos tienen muy fijo eso de que la lozanía del cuerpo, la juventud del cuerpo no es eterna, entonces compartámosla hoy, ahora y aquí. Entonces, hay una especie de arrojo que tienen ellos y una... ¿cómo decirlo? Desprejuicio, mejor dicho, y en ese caso, claro, hay mucho también, hay algo de eso acá, que va de la mano con lo moderno a través de esta interacción que digo yo que se supone que es a través de las redes sociales y el aparato del celular, ¿verdad? Y que en donde hago esta fusión del pasado y el presente. Sí, pues muy interesante y para muchos muy como difícil de mezclar, pero se puede. Pues. Sí, pero ahora, Totalmente. la idea es que toda esta sugerencia, toda esta lectura que hace, también todo el momento está buscando la identificación del lector. O sea, también está la idea de que se vea representado, porque yo creo que hay muchas relaciones de pareja que se han formado de esta manera, o a través incluso de estas aplicaciones de encontrar pareja y ese coqueteo que va, ¿verdad?, previo al conocerse físicamente. De hecho, el libro está dividido en 4 partes, y la primera es conocimiento, y en ese conocimiento está ese recién coqueteo virtual, hasta que después está el reconocimiento, en donde ya viene el encuentro ya físico. pasa a ser virtual a físico. Ya, perfecto. Y ellos tienen y comentan sus reacciones post, ¿verdad? A través de la... Esto no es spoiler, pero un adelanto, no es spoiler. Pero ya después del reconocimiento viene algo más. Bueno, viene la parte amarga, que es el desmembramiento, o esparagmoj, como le llamaban los griegos. Que, como dice por ahí, digamos, también. Sí, viene la parte amarga, el desencuentro, y luego finalmente viene el patos, el cuarto episodio, en donde ya se reconoce el ser amado y también hay un respeto. No puedo contar en qué termina la historia. No. Por eso, un adelanto, no spoiler. Pero, claro, sí, pero ese patos es una reconciliación, pero no una reconciliación tradicional, se puede decir, en donde sigamos caminando juntos, sino que más allá de eso ves el respeto del uno por el otro y los momentos que han compartido pero juntos. Buena igual, o sea, cosa que no suele suceder mucho. Sí, pues esa idea de que las personas no le pertenecen a uno. Entonces... Todavía es muy complicado para la mayoría de las personas ese tema. ¿Y tú qué opinas, por ejemplo, de esta aplicación? Ya que tocaste el tema de las aplicaciones móviles, de citas, ¿qué crees tú? ¿Cuál es tu visión sobre ellas? ¿Crees que funcionan? Bueno, la verdad no he tenido que utilizar ninguna, pero sin duda yo creo que si hubiera aparecido en mi adolescencia, ya que te sumergiste en el mundo mundo explotado seguramente de una manera. No lo sé, porque antes uno conocía a personas de otra manera, ¿cachai? Y de hecho, hoy en día cuesta, creo yo, la interacción de ir a conocer a alguien en un bar, así como así, y empezar a hablarle y generar algo. No sé, yo creo que incluso es más fácil, creo yo, que
refugiarse detrás de una pantalla y empezar a darle me gusta hasta que te den match. No sé, eso es como... O sea, por eso dan me gusta. Supone que mientras más me gusta, ahí uno tendría que responder algo. ¿Qué dice la musa ahí? ¿Qué tendría que decir Diablito, la musa? seguramente diría O fueguitos, como hay que... Fueguitos. O fueguito, pero es básicamente eso. Yo creo que esto va de la mano de cómo vamos cambiando nuestras formas de relacionarnos y conocerlos, y a veces... creo yo, eso es una interpretación, la verdad, no lo sé. A veces estar detrás de una pantalla da más seguridad y tener ver el perfil, conversar y ir mostrándose a poco, porque también es muy común que siempre uno tiende a ocultar sus emociones inicialmente y no quiere ser tan arrojado, ¿verdad? Para no sufrir, para no parecer muy entusiasmado. Muy intenso que le dicen muy ahora. Muy intenso. Se ocupa ahora todo. Entonces quizás este tipo de recursos existen y han funcionado porque les acomoda. ¿Tú crees que ayuda más que...? Yo creo que es una herramienta más. Es una herramienta más. Que hay que saber usarla nomás. Sí, por supuesto. Yo creo que sí, sin duda. Perfecto. Oye, ¿hay algún texto, cuento, poema que tú tengas que sea como el que tú dices, ya, este es mío, es el que tú... Ya que hablaste de la sangre delante. ¿Ah? Este es el que yo le puse más sangre, este es el mío, el que me identifica, el que... Mira, a mí en lo personal me gustan todos los que aparecen acá. No hay ninguno que... De repente uno como que le tiene un poquito de... Sí, pero por supuesto hay unos que le tienen más cariñito. afecto, o que encuentra que tienen más efecto, o que pueden funcionar mejor. Yo tengo un amigo que decía, pero ¿cuál es tu hit? ¿Cuál es el hit? Como si fuese Eso, un álbum, que está así como si fuese un álbum musical, ya, pero ¿cuál es el...? ¿Cuál es el single? Claro, ¿cuál es el single? ¿Cuál es el hit? Y sí, yo creo que hay algunos que pueden funcionar mejor que otros, que pueden tener más llegada que otros. No hay un nombre. ¿Crees que no? A ver, ¿lo tienes por ahí? Si no, lo dejamos para después. Deseo animal, podría ser. Yo algo leí de Deseo Animal, pero lo vamos a dejar para después, Deseo Animal. Perfecto. Lo dejamos para después porque, sí, yo vi un poquito de Deseo Animal, no quiero adelantar nada. Sí. Pero el erotismo, ¿qué pasa con el erotismo y tus letras? También me nombraste el erotismo. Sí, pues, desarróllame eso. como te digo, me apoyo, o sea, interesa. me sirvo de la tradición greco-romana, ¿verdad? Catulo, Anacreonte, ¿verdad? O Safo, ¿verdad? En realidad hay varios autores de los cuales ahí uno, personalmente yo admiro y tienen mucho de erotismo. Y claro, yo trato de rescatar a partir de ahí y crear mis propias imágenes y plantarlo en este escenario del presente. Eso es básicamente, y por supuesto le pongo harta enjundia, entonces yo creo que sí, creo que el erotismo se puede efectivamente palpar, leer y sentir incluso. Totalmente. Pero tú no definirías alguno de tus textos como poesía erótica, derechamente. Yo creo que en esta propuesta las dos primeras partes son muy eróticas. Sí, hay mucho erotismo, sí, ya. Sí, hay mucha imagen sexual. ¿Lo venderías como algo...? Mucha imagen efectivamente sexual, pero que la trato con mucho detalle, con mucha delicadeza para no parecer porno, para no parecer... chulo, por decirlo, o cliché, chabacano o típico, porque es muy delicado, es muy difícil en realidad ser erótico sin ser vulgar, o ser claro, sin pasarse para otro lado, sin ser vulgar, que no encuentro nada de malo en eso, pero cuesta. No es lo que quieres tú conseguir. Claro, no es lo que quiero y es difícil, es complicado lograrlo y espero haberlo conseguido y que el público que pueda leer y tener acceso a este libro Bandeja de Entrada pueda compartirme efectivamente si lo concreto. Exacto, vamos a ver qué opina la gente en su casa. Oye, Sergio, te quiero invitar a que nos compartas algún texto, poema, fragmento que tú quieras de Bandeja de Entrada, imagino, ¿no? Deseo animal, ya que estábamos ya que lo llamé con el él. pensamiento. Sí. Lo voy a ahí mismo, exacto, ahí en nuestro altar de la... Ya, perfecto. Por favor. Esto se llama... voy a poner mis gafas porque aquí tengo que leer. Esto se llama Deseo Animal. Deseo Animal. Ya, y Deseo Animal lo podríamos catalogar como erótico para dar un pequeño spoiler. Sí. De hecho, tiene una bajada entre paréntesis que se llama Respuesta a una nueva foto íntima que me has enviado. Por interno, por supuesto. Ya, esto es una forma poética entonces de poder responder a aquello.
Y Maravilloso. voy con él. Dice, Dele nomás. la imagen vívida de la belleza animal se muestra frente a mí. Me seduce, me mira fijamente a los ojos y me tienta y alienta a atrapar y perseguir. Nace dentro de mí la jauría animal que se debate entre matar o morir. La sábana desértica es la estampa que recibe tu cuerpo. Pastizal amarillo, cuerpo animal, fondo salvaje, me lanzo sobre él. Oh fiera independiente, digna de caza, arrogante, que felinamente entre deseos te envuelves. Felina, natural, audaz, gimnástica de terciopelo y enigmática bravura, imposible de atrapar. Botánica, semidesértica, de dorsal arbóreo, de furtivo follaje, tu figura felina en seductores abrazos, en ardiente deseo, anhelo capturar. Y bueno, acá está, entre paréntesis, te lo resumo, dice, quiero verte. Y aquí está 2 mensajes leídos, escribiendo respuesta. Yo también deseo verte. Si acaricias como escribes, quiero que nos veamos lo antes posible. Y ahí viene el diablito. Maravilloso, maravilloso. Bello. Gracias. Prisma TV, un país, distintas miradas. Hombre es un prostituto, siempre ha sido un prostituto y tal vez jamás dejará de ser prostituto. Pero esto no es un secreto. Todas sabían cómo era cuando se involucraron con él. Y ahora están diciendo, pobre de mí, él no me llama, sale con otras mujeres. Es indigno. Cállate, zapa. Siento por ti, hace poco empezó y es algo hermoso. Prisma TV, un país, distintas miradas. Quizá fue una hecatombe de esperanzas, un derrumbe de algún modo previsto. Pero mi tristeza solo tuvo un sentido. Todas mis intuiciones se asomaron para verme sufrir y por cierto me vieron. Hasta aquí había hecho y rehecho mis trayectos contigo. Hasta aquí había apostado a inventar la verdad. Pero vos encontraste una manera tierna y a la vez implacable de desahuciar mi amor. Con un solo pronóstico lo quitaste de los suburbios de tu vida posible, lo envolviste en nostalgias, lo cargaste por cuadras y cuadras y despacito, sin que el aire nocturno lo advirtiera, ahí nomás lo dejaste, a solas con su suerte, que no es mucha. Creo que tenés razón, la culpa es de uno cuando no enamora, y no de los pretextos ni del tiempo. Hace mucho, muchísimo, que yo no me enfrentaba como anoche al espejo, y fue implacable como vos, mas no fue tierno. Ahora estoy solo, francamente solo. Siempre cuesta un poquito empezar a sentirse desgraciado. Antes de regresar a mis lóbregos cuarteles de invierno, con los ojos bien secos, por si acaso, miro cómo te vas adentrando en la niebla
y empiezo a recordarte. Chile no se mira desde un solo lugar. Prisma TV. Prisma TV, un país, distintas miradas. Y ya estamos aquí de vuelta en Hablemos las Letras, segundo capítulo. Hoy, ¿quién está con nosotros? Sergio Fuentes Parragués, que ya nos ha compartido parte de su obra, queda aún más. Y justamente vamos a comenzar hablando de eso, de lo que nos compartió antes de irnos a comerciales, que fue Deseo Animal. O sea, Deseo Animal. ¿Qué nos puedes contar de este texto que... Pues esto nace de un imaginario. Sí, esto nace de un imaginario, de efectivamente de responder a una imagen sexual que me ha enviado la musa. Y ante la ausencia de belleza, ¿Cómo es? de belleza física, el poeta decide hacer lo que sabe hacer, que es el uso de la palabra. Y entonces el poeta aquí le habla arrojadamente a la musa, que en respuesta a esa imagen tan erótica, ¿verdad? Y imagen sexual que esta musa le ha enviado. Ese es el imaginario en este caso. Porque, ojo que aquí dice, para los que no lo vieron, Deseo Animal, entre paréntesis, respuesta a una nueva foto íntima que me has enviado. Sí, porque antes ya también le ha enviado a la musa Contexto. otras, y hay otros también escritos que están asociados a esas imágenes. Ya, esta foto tuvo mejor acogida. La foto de la musa tuvo mejor acogida aquí. Deseo Animal. Ya, esto es como lo erótico que tú mencionabas. No, yo en digo bloque que la anterior. foto de la musa siempre ha sido bien acogida, solo que el poeta no siente que enviando una imagen pueda tener mejores resultados, sino que a través del uso de la palabra, ¿verdad? Le puede ir Sí, mejor. nos abusamos un poquito de ese recurso. Le puede ir mejor Y que... la imagen. Ya, Claro. llega el momento después de la imagen y ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Eso. ¿Qué hacemos ahí? No, me perdí. ¿En ¿Qué qué hacemos, sentido? por ejemplo? Tú dices el uso de la palabra. El poeta abusa del uso de la palabra, que es su recurso. Ah, por supuesto. Pero Natural, eso, casi. Claro, pero Y eso cuando digo llega la yo, hora de la imagen, porque la musa es tan hermosa para el poeta que seguramente él no se siente capaz de responder con una imagen similar. una imagen. Claro, Acorde. a la que ella ha enviado. Entonces, el poeta decide escribir lo que le provoca esa imagen que ha recibido. Yo creo que ese es como el ejercicio imaginario. Es el ejercicio de bandeja de entrada. Claro. Oye, Sergio, ¿qué opinas tú? Bueno, más o menos qué es lo que estamos haciendo aquí también, que es darle voz a las letras, sacarlas un poquito de las páginas. No satanizar los libros, por supuesto, o sea, está bien, pero los sacamos un poquito y les damos voz. ¿Qué opinas tú que ahora estén saliendo las letras de los libros, que haya más lugares y este programa mismo que es para que los autores vengan a expresar sus textos de esa forma, oral? ¿Qué opinas tú? ¿Sabes que yo creo que es volver también a lo clásico en este aspecto? Porque hay una frase latina que dice verba volat, scripta manet, ¿cierto? Que dice que las palabras vuelan, lo escrito queda. Que en el contexto moderno de hoy en día pensamos que efectivamente, porque existe el texto escrito, entonces confiamos más en el texto escrito que en las palabras, porque tendemos a pensar que las palabras se van y se las lleva el viento, ¿cierto? Y entonces importa el documento escrito, importa el correo, importa el respaldo, ¿verdad? Escrito. Sin embargo, los antiguos, los clásicos, los romanos en este caso, con esta cita, lo que quieren decir es que a través de la palabra oral, a través de la declamación, ¿verdad? La palabra toma vida. En cambio, en la biblioteca, con el libro encerrado, atrapado, solo se llena de polvo. Y ahí entonces lo escrito queda, pero en el sentido de que muere.
Y en cambio, verba volat es porque la palabra vive, toma vida. Y yo creo que con este programa y la propuesta que tú tienes en este momento, estás retomando aquello de que las palabras vuelvan a volar, pero en el sentido como lo veían ellos, que es a través de que solo así cobra vida la poesía, la literatura, ¿verdad? Y no queda guardado o durmiendo, ¿verdad?, en un estante, en una biblioteca, y solamente llenándose de polvo. Llenándose de polvo. Y Exacto. sufriendo la corrupción del tiempo, ¿verdad? Exacto. Es importante mencionar también lo que delante comenté de no satanizarlo, porque hay personas que están pensando por ahí de que uno como que no, que las bibliotecas son una lata. No, no es eso. No. Es compartirlo. Claro. Pero la biblioteca está lleno de historia, está lleno de literatura, ¿verdad? Y muchas veces la gente dice, no, la literatura no va conmigo. Cuando en realidad dentro de este enorme universo que va desde la poesía, ¿verdad?, hasta literatura de apoyo, ¿verdad?, de autoayuda. Autoayuda. ¿Verdad? En boga de Sí. autoayuda. El espectro es tan amplio que en realidad no es que, es muy probable que no es que la literatura no le guste a esa persona, sino que es que no ha encontrado su nicho, su literatura, ya sea ficción, poesía, cuento, relato, novela, extraterrestres, no sé, porque el espectro al momento de escribir Exacto, muy amplio. es amplio, Es entonces, muy amplio. entonces puede ser que no te guste un tipo de literatura, pero no creo que no te pueda gustar. Algo tiene que haber que te guste. Sí. Exactamente, ¿no? Ya más ahora. Sí. Bueno, y además con tanto uso de la pantalla, Eso del mismo. celular, Y tú que estás hablando aquí, o sea, tener abiertamente de las redes sociales, también eso quería saber tú. Obviamente debes pensar que la red social hoy en día es una herramienta súper útil para poder difundir la literatura, me efectivamente, imagino. porque hay un nuevo espacio, nuevos canales, tú puedes incluso poder autoeditarte, ¿verdad? Sí. Generar tu propio libro, además hacerte un blog desde un sitio web, ¿cierto? Crear una red social, TikTok, no sé, cualquier cosa. También, Entonces, ¿por qué no? tienes muchos canales o formas de difundir y darte a conocer. Hoy en día. El tema es efectivamente generar contenido, estar dispuesto a jugar ese rol de ser rostro o de explotar una marca, o querer o correr los riesgos de querer efectivamente mostrarte y compartir tu mundo interior, tu literatura Tu obra, con otros, tu obra, sí. Dejémoslo en hora. Y en este caso estar dispuesto a la crítica y estar dispuesto también a que a alguien no le guste y a otros sí. Entonces finalmente Ya es un estamos juego entregados. y hay más herramientas, ya no estás dependiendo de una editorial tradicional, ¿verdad? Con los costos que eso conlleva, Exacto. ¿verdad? Tienes un poco más de libertad, así que no hay que satanizar tanto esto en este mundo de las redes sociales. No es tan superficial. No, yo creo que se puede sacar mucho partido. Hay que darle de un eso. buen uso, como todas las herramientas. Y además es un trabajo arduo, sin duda. No deja generar de ser. contenido es... No, es mucho tiempo, es mucha tiempo, dedicación. inversión, sí. Editar videos, es pega, es trabajo. Es trabajo. Tú escribías en El Desconcierto, hablamos. O sea, he escrito un par de columnas del Desconcierto, sí. Y 2 columnas, en realidad, no sé si han sido más, pero las que recuerdo en este momento es la que te comentaba antes. Sí, pero eso... Y otra que tiene que ver que yo me lo tomo de la Ilíada, ¿verdad? Cuando dice Homero, canta, cólera, habla Musa, la cólera del peli de Aquiles, ¿cierto? Que dice, en donde habla de la cólera como una señal de furia, ¿verdad? Y es la que va a desencadenar toda la situación, la actitud de Aquiles, ¿verdad? Todo lo que va a ocurrir en la guerra de Troya. Y ahí los griegos hablan del concepto de ibris, hablan del concepto de cólera, que hoy en día está muy arraigada en la política, creo yo, que hay una forma violenta de hacer política. Y entonces ahí hago una analogía del texto homérico con el trato actual y cómo efectivamente la violencia parece, esta cólera, ¿verdad? Parece estar utilizada como medio de generar impacto políticamente, cuando en realidad la concordia, que es y la sofrosine, como dicen los griegos, que es esta idea de mantener el equilibrio, mantener la cordura, ¿verdad? Es la mejor forma de llegar a acuerdos, en este caso, y no imponerse por la fuerza, ya sea verbal o armamentista o física, o qué sé yo. Oye, ¿y tú tendrías se podría venir a futuro algún libro relacionado
con estos temas más políticos? Bueno, desde el punto de Podría vista filológico, yo creo que los clásicos tienen mucho que decir efectivamente desde esa perspectiva. Recordemos que la historia nace también como género, ¿verdad? De la idea de fijar, ¿verdad?, un hecho y escribirlo. Está en el caso de Tucídides, la idea, él escribe para la posteridad, escribe, y él no escribe para cualquier público, escribe para los políticos, dice, porque él se da cuenta de un fenómeno cíclico que dice que mismos hechos traen las mismas consecuencias. Entonces, ¿qué él decide? Dice, porque él habla de la guerra del Peloponeso. Entonces, él establece las causas de por qué fueron las guerras y cuáles fueron los resultados de eso. Y con la intención de que en el futuro los políticos, la gente que está a cargo del gobierno, de la polis en este caso, pueda servirse de ese testimonio y evitar actuar del modo que esta gente actuó y para que no tenga las consecuencias que tuvo en este caso en Atenas. Entonces la historia tiene mucho que decir al respecto y en la política con mayor razón. O sea, si no queremos tener ciertas consecuencias, evaluemos qué pasa si actuamos de una u otra manera. Estamos en el momento. Aprender del pasado, básicamente. Como la vida misma. Sí. La vida misma, aprender del de los pasado. errores, sí. Oye, Sergio, volviendo al tema de las redes. Eso te quería comentar. Como tú dijiste que escribías en el desconcierto, vuelvo al desconcierto, tú también, me imagino que tuviste blog, ¿tuviste algún sitio en donde tú publicabas? Tuve algún momento blog, efectivamente existen, ¿Sí? aún existe ese blog, pero en ¿Existe? realidad lo conocían mis amigos y Lo con voy a suerte la gente de mi cuadra, porque no era algo era algo que decía como con la necesidad de publicar algo, pero en realidad no tenía ejercicio de conseguir seguidores ni Ya, compartirlo. no era el objetivo ese. No, la idea era solamente que podía publicar y claro, podía mostrárselo a otras personas, decir si quieren conocer algo de mí, ahí está. Nunca fue con la idea de ya dar a conocer tu trabajo, No, saber si creación. funcionaban, sí, porque en un momento, claro, a mí me gusta leer y también, bueno, y pasión por las palabras y la escritura, entonces traté de desarrollar ese ejercicio y siempre aspirando efectivamente a los modelos que uno tiene. Claro. Y cuando quería efectivamente saber si podía lograr, ser capaz de lograr lo que estos grandes maestros han logrado, ¿verdad?, con las palabras, entonces fue como un ejercicio literario, efectivamente. Publicar y subir cosas así como con la ambición de si a otros les podían gustar, si entendían la ironía o si entendían a qué me estaba refiriendo y qué sé yo. Y eso, pero en realidad no es un blog que tenga muchos seguidores, ¿verdad? Pero existe aún. Existe aún, creo que sí, nunca lo he cerrado. Así Entonces, que buena la herramienta. ¿Tú Sí. la recomiendas? Sí, por eso digo que las redes, en este caso las redes sociales y cualquier medio, internet puntualmente, ha sido súper útil, yo creo, no solo para mí, sino que para un montón de personas más, que escriben y que comparten su literatura con otros y tienen además comentarios, o sea, feedback, que reciben respuestas. Eso es lo que uno desea, por el feedback, ¿cierto? Sí. Claro. Hoy, hablando de estos grandes personajes que me han nombrado por ahí, esto me gusta preguntárselo a mí a las personas. Por ejemplo, ¿qué autor o qué autora, qué personaje de la antigüedad, en tu caso, con quién tú intercambiarías palabras, intercambiarías libros, ¿por qué no? Creaciones, ¿con quién? Sí, a mí un autor clásico que me gusta mucho, poeta del siglo VI a.C., un lírico que se llama Anacreonte. Me encanta, y de hecho después en la poesía española va a haber un tópico literario que se llama las anacreónticas, que es esta poesía muy jovial, muy invitando a la diversión, ¿verdad? Con también este concepto de aprovechar el momento. Y sí, Anacreonte es un personaje que me gustaría efectivamente compartir o compartir algunos de mis escritos. Sí, Anacreonte hay un verso que me gusta mucho que dice: mientras llega el tiempo de acudir a las danzas infernales, deseo morir ajeno de cuidados. O sea, es un muy hedonista, se puede decir. Y efectivamente es un verso que me gusta mucho. Yo creo que efectivamente me representa. Te toma. Sí. Te toma totalmente. Sí. Maravilloso. Oye, Sergio, ¿te gustaría compartirnos algún otro? Por supuesto, encantado. Encantado, les ¿Alguna puedo otra compartir cosita algo te más de gustaría? bandeja de entrada. Esto se llama En el día de tu cumpleaños. ¿Eso qué
¿Qué spoiler nos puedes dar del día del cumpleaños? El día de tu cumpleaños es una invitación buscar a celebrar. ¿A celebrar? A celebrar. Ah, simplemente. Sí, es una invitación a celebrar. Simplemente el día del Con cumpleaños. motivo del cumpleaños de la musa, en este caso. Ya, lo voy a seguir aquí también. Ah, sí, 42, sí. Es la 42. Lo vamos a seguir para poder... Sí. Comienzo cuando tú Atención plena para Sergio. Sí, voy. En el día de tu cumpleaños, te invito a brindar de modo especial con antiguo licor en esta copa colmada de mí. Bébela primero con tu mirada y álzala en tu fina y delicada mano. Llévatela por favor a los labios, llénala de besos, de aliento maduro y de todo aquello que arrastra y abraza terrible y dulcemente a la vez. Los labios cerrados por su hermosura se abrirán por mi dulce respiro. Áspero y sutil me deslizaré para quebrar esa voz que yace silenciosa. Soy el brebaje que Eros secretamente ha reservado para ti. Bebe del antiguo licor, en la copa que satisface tu mano. Abrázala con tu mirada, cólmala de frutos maduros. Embriágate con ella, no sin antes cumplir libaciones a los dioses. Deja de lado esa castidad fingida. Deja de lado el que dirán. No olvides que el tiempo vuela y poco fiable es la lozanía de nuestros cuerpos, pues la carrera de la vida nos enseña que hay que disfrutarla. Si te demoras, amor, se pierde. No te demores, preciosa, divirtámonos juntos, coronémonos con rosas y embriaguémonos. Brinda con tu mirada en esta copa colmada de mí. Llénala de besos y de aliento maduro. A tu salud. Y aquí la respuesta... La respuesta de la musa, respuesta. mensaje enviada, escribiendo respuesta. Me embriagaste. 3 corazones, punto suspensivo, salud. Oh. ¿Qué pasa con la respuesta de la musa aquí? Se embriagó. Se embriagó. Estaba celebrando el cumpleaños. Se embriagó con las Empezó a celebrar palabras. antes. Se embriagó con las palabras. Yo creo que la musa generó efecto. La musa. ¿Tú crees que generó un efecto con esa Sí, respuesta? Sí, sí. Y yo creo que también es inefable para ella poder expresarse de otro modo y por eso los emoticones. Sí, igual es como frío, como... Bueno, Pero es el lenguaje actual. tendremos que acomodarnos a él. Esa siempre tendencia a cortar las palabras, a resumir. Exacto. Y de hecho hoy en día en WhatsApp el sticker te soluciona El sticker, exactamente. te soluciona muchas exactamente, cosas. Que debiera existir también así como dice escribiendo, buscando Claro, stickers. escribiendo, claro. Al menos me gustaría que pasara eso. Sí. ¿Por qué no se tarden en encontrar el sticker adecuado? Sí, pues además. O el emoji adecuado. Sí. Sí, a mí me ocurre que tengo muchos, entonces Eso me cuesta porque uno va el coleccionando. exacto Sí. no, tarda su Sí, tiempo. hay que hacer limpieza y ir eliminando aquellos que ya Yo creo, van porque pasando. uno guarda tanto. Sí, es que hay algunos muy graciosos, son muy buenos. Y hay otros que no se pueden ocupar nunca. Hay otros que no hay Sí, la momentos verdad que hay para algunos que no ocuparlos. hay cómo usarlos. Oye, pero en el día del cumpleaños Sí, hay una frase para que me quede en algo. Deja de lado esa castidad fingida. Deja de lado el que dirán. eso es muy griego. Sí, la castidad fingida me gustó. Eso habla del carpe diem, eso habla del vivir el momento. eso Exacto, porque del tempus lo que fugit tú o decías memento ahora. mori o el memento senectuti, que es aquello de que recuerda que vas a ser viejo, recuerda que vamos a morir, recuerda que somos seres finitos, ¿verdad? Que no estamos Disfruta, para siempre. aprovecha. Y aprovechemos. El mensaje es ese al final. Sí, ese es el mensaje, efectivamente. Es como lo que sea intenso, como decíamos Sí. en el bloque anterior. Y desprejuiciado, o sea, intenso, desprejuciado. Qué complicado. Y sin culpa, por supuesto. Qué además. complicado últimamente. Sí, No, súper. Es muy novedosa la propuesta. gracias. Porque la respuesta acá, los vistos, eso me llama mucho la atención. Que aquí tú colocas los... Bueno, eso ya habría que... Sí, cada escrito tiene una Están los bajada, vistos. la respuesta de la musa, sí. La doble palomita. Hay gente que le dice la doble palomita. Sí. Los dobles vistos. El doble ticket, sí. Mensaje leído. Lo bueno es que le responde. Sí, muy brevemente, pero responde. Pero responde. Ujú, sí. No, eso está súper bien. Oye, Sergio, ¿a ti qué te gustaría que después de leer este bandeja de entrada, por ejemplo, que pasara con las personas? ¿Qué ocurriera? ¿Que sintieran qué? Bueno, el deseo Que dijeran. de compartir, leí algo entretenido, algo que está... Entretenido. Que sí, algo que está que me entusiasma y digno de compartir. Eso yo creo que a todo escritor le quisiera que el boca a boca resultara más efectivo o que por lo general en realidad uno siempre tiende a recomendar autores. Pues entonces... Eso.
y autores que ya no tienen redes sociales, fallecieron, qué sé yo, No, y ya. y es muchas veces por el impacto que te genera, ¿verdad?, el gusto de leerlo. Entonces, obviamente, me encantaría que alguien pudiera leerlo, poder leer bandeja de entrada y recomendárselo a otro. Pero que eso sería como... Con eso tú te darías por pagado, que lo recomienden. Sí, que lo ¿Sí? recomienden, sí. Que lo recomienden. Ninguna otra sensación más. Bueno, y que se sientan identificados y, ¿por qué no?, que a alguien le nazca compartir ese mensaje, o sea, hacerlo realidad. Que ese mensaje sea un mensaje enviado para su propia musa, ¿verdad? Y ver qué dice esa musa. Y que no lo bloqueen. Claro, y que no lo bloquee, nada más. La finalidad de no salir bloqueado. O sea, sí. Que haya algo en esta bandeja de entrada. Sí. Que haya algún mensaje. Porque, bueno, en la introducción del libro hay algo de eso, que habla de la ansiedad que generan este tipo de interacciones, Sí, que po. cuando hay una respuesta pronta y es positiva, uno se alegra, pero si no hay respuesta o te dejaron en visto, ¿verdad? La sensación es muy... No, es frustrante. Sí, y insegura, además. Te deja Inseguridad, inseguridad. No totalmente. le gustó. Parece No. que me pasé para la punta, no sé. ¿Qué hice? te puedo decir? ¿Qué hice mal? No debía haber escrito eso. Eliminar, ya no se puede eliminar. No, pero hay un cierto tiempo para eliminar. No se puede. No, está muy bueno. Mira, llegamos a un momento, Sergio, polémico. ¿Por qué? Llega un momento polémico que se hizo en el primer capítulo y dio muy buenos resultados, así que lo voy a repetir ahora. Y te voy a hacer esta pregunta, que ya va a ser a convertir en una pregunta fija del programa. ¿Qué tienes? Que me fui para otro lado, pero ¿tienes algún pensamiento, alguna frase funable? Ya que estamos hablando de redes sociales. Totalmente. Funable. ¿Sí? Que te pudieran Frase. funar por eso. O algún pensamiento, alguna idea que tú tengas, que tú digas, oye, yo no puedo decirlo esto abiertamente hoy en día porque si no me van a funar. ¿Hay Sí. algo? No sé, como... ¿Eres antifunado? Sí. No sé, en realidad, no. ¿No tienes nada que te... O sea, no, te debo fuese tener, funar? Debes tener, seguramente, pero ¿En tu libro no hay nada que... bueno, acá en el libro podría haber una frase funable en donde efectivamente la musa termina bloqueándolo. Por algo había un bloqueo, yo sabía. por Porque, algo- porque es una historia de bandeja de entrada, una historia de amor y desamor. Y entonces también está la parte amarga, el desencuentro. Y aquí el poeta también tiene su arrebato y se enoja. Exacto. De verdad. Ay, se molestó con la musa y ella, Y le claro, pudrió todo. y tiene una respuesta impulsiva, o sea, tiene ahí un mensaje un tanto impulsivo. ¿Ya? Que Extenso. sí, te lo puedo leer, sí, que es porque es muy pequeño. Ya. Dice, De bueno. Aroma Perra es el título de esto, y dice, luego, ya. afuera en la calle veo un montón de perros vagabundos tras una perra en celos. Contemplo la libertad de su mundo, lo cotejo con nuestra realidad y pienso que igual que nosotros, los hombres, luego del merecido cortejo, solo uno de ellos podrá disfrutar de aquella perra. Y acá en este caso termina Por la siendo musa. bloqueado por la musa porque dice Se lo toma mal. mensaje leído, escribiendo respuesta y luego punto suspensivo y hasta que usuario bloqueado. No hay respuesta. La incompresión a los poetas. Sí, yo creo que eso es muy funable. Eso podría ser lo más funable que tenemos en este minuto. Sí. Perfecto. Oye, Sergio, ¿dónde podemos encontrar tus libros? ¿Dónde las personas pueden adquirir bandeja de Bueno, entrada o las antologías que tenemos acá? Tanto las antologías como bandeja de entrada están disponibles en Amazon. Y en la página también de Factor Literario están los links directos Súper. a las antologías y también al libro. Y bueno, y bandeja de entrada, si también lo quieren adquirir, me pueden contactar en mis redes sociales. ¿Cuáles son las? De forma directa, y ahí pueden también conseguir un ejemplar firmado, ¿verdad? Si existe la posibilidad de coordinarlo. Súper. Y esto es en mi Instagram, Sergio Fuentes Parragués. Exacto. Ese es mi Instagram de escritor. Y lo demás, como digo, en Amazon, en internet. Súper, Disponible. Si este programa llega a los hispanoparlantes, está también disponible Para allá vamos para en todos Latinoamérica, España y Estados Unidos. Súper. Oye, Sergio, para despedirnos, ¿qué te parece que nos compartas otro texto? ¿En serio? ¿Tienes algo que Sí. nos compartas? Feliz de poder compartir Maravilloso. más, a ver si Vamos se con entusiasman, algo más. ¿verdad? Y les entra la Supuesto. curiosidad a la gente por Vamos. leer. Esto se llama, de la parte final, ya de la parte más reconciliación. Me gusta. Dice, te veo contemplar la intimidad de la noche. Te veo contemplar la inmensidad de la noche. Y tiene una bajada entre paréntesis, comentario en tu muro a la foto en que apareces observando un eclipse lunar.
Y dice, el cielo en su plenitud, bóveda celeste al servicio de tu profunda e infinita mirada, como lo es el mismísimo universo, con el firmamento transformado en una cúpula inalcanzable que luce en titilantes juegos de astros incontables figuras, y en donde claramente tú te muestras como el astro principal. ¿O eres acaso una constelación? Mensaje leído, mensaje publicado, respuesta, me gusta. Le dio me gusta. Sí. Maravilloso. Menos mal que no terminamos con un bloqueo. No, ahí ya se superó la otra etapa. pero lo publicó en el Ya, muro. lo bueno no que no hay se lo respuesta. mandó por interno porque tampoco la conexión ahí ha sido total. La reconciliación no ha sido completa. Va en camino, Sí. va por buen pie la reconciliación. Sí. Oye, Sergio, ¿cómo invitas a las personas a que conozcan tu obra? Bueno, sí, Por favor. os digo en mi Instagram, Sergio Fuentes Parragués, bandeja de entrada, amigos, para que lo Maravilloso, conozcan. maravilloso. Muchas gracias, Sergio. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado a las 22 horas en Hablemos las Letras. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Prisma TV, un país, distintas miradas. Este hombre es un prostituto, siempre ha sido un prostituto y tal vez jamás dejará de ser prostituto. Pero esto no es un secreto. Todas sabían cómo era cuando se involucraron con él. Y ahora están diciendo, pobre de mí, él no me llama, sale con otras mujeres. Es indigno. Cállate, zapa. Siento por ti, hace poco empezó y es algo hermoso. Prisma TV, un país, distintas miradas. Quizá fue una hecatombe de esperanzas, un derrumbe de algún modo previsto. Ah, pero mi tristeza solo tuvo un sentido. Todas mis intuiciones se asomaron para verme sufrir y por cierto me vieron. Hasta aquí había hecho y rehecho mis trayectos contigo. Hasta aquí había apostado a inventar la verdad. Pero vos encontraste la manera, una manera tierna y a la vez implacable de desahuciar mi amor. Con un solo pronóstico lo quitaste de los suburbios de tu vida posible, lo envolviste en nostalgias, lo cargaste por cuadras y cuadras y despacito, sin que el aire nocturno lo advirtiera, ahí nomás lo dejaste, a solas con su suerte, que no es mucha. Creo que tenés razón, la culpa es de uno cuando no enamora, y no de los pretextos ni del tiempo. Hace mucho, muchísimo, que yo no me enfrentaba como anoche al espejo, y fue implacable como vos, mas no fue tierno. Ahora estoy solo, francamente solo. Siempre cuesta un poquito empezar a sentirse desgraciado. Antes de regresar a mis lóbregos cuarteles de invierno,
con los ojos bien secos, por si acaso, miro cómo te vas adentrando en la niebla y empiezo a recordarte. Chile no se mira desde un solo lugar. Prisma TV. Prisma TV, un país, distintas miradas.